acá en este espacio de Misión TIC 2022. Hoy tenemos nuevamente a nuestro gran invitado Juan Carlos Vidal de la Universidad Autónoma de Chile, quien nos va a tener a tratar un tema muy interesante y es el desarrollo de software bajo entornos globales. Sabemos que hoy todos los procesos de desarrollo de aplicaciones, de software y del mundo de la tecnología ya son deslocalizados, ya son en ejercicios que trabajan equipos en diferentes partes del mundo y con diferentes acciones. Entonces, Juan Carlos, bienvenido nuevamente a esta cita de Misión TIC 2022 y te paso el micrófono. Muchas Ya. gracias por tu asistencia. Ya, muchas gracias Wilmer por tu presentación, muchas gracias a todos los presentes por estar en el día de hoy acompañando esta conferencia. Y efectivamente, como dice Wilmer, vamos a hablar de el desarrollo global de software, que efectivamente tiene esa característica de descentralizado y que se viene dando como una tendencia suave desde hace muchos años, pero todo lo que significó la pandemia y las medidas sanitarias aceleraron muchísimo todo el tema del desarrollo global de software, así como la transformación digital en muchos ambientes o entornos productivos. Así que bueno, vamos a hablar hoy de nuestra industria, la industria del software, y ver cuál es la situación actual del desarrollo global de software. Así que voy a compartir mi pantalla. Y empezamos a hablar de nuestro tema. Bueno, vamos a hablar entonces de qué significa el desarrollo de proyectos de productos de software en esta nueva realidad que cada vez toma mucho más fuerza y que es el equipos que se encuentran en entornos globales, absolutamente descentralizados y que tiene sus implicancias, tiene sus desafíos, tiene sus retos y bueno, vamos a hablar de todos estos temas durante la conferencia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, primero una contextualización que se entiende, ¿no? Por desarrollo global de software, cuáles son sus desafíos, qué consideramos como factores de éxito para lograr un buen equipo que desarrolle productos de alta calidad bajo este escenario. Y vamos a combinar entonces un poquitito la conferencia anterior respecto de las metodologías ágiles que hablamos de cómo se están imponiendo como metodologías exitosas para el desarrollo de proyectos de software y qué sucede con estas metodologías ágiles frente a este escenario de desarrollo global de software. Vamos a combinar un poquito las dos cosas. Bien, entonces, lo primero es, bueno, una definición un tanto ya más formal de lo que significa el desarrollo global de software, que no es un concepto nuevo, ¿eh? No es un concepto que haya surgido a raíz de la pandemia y todo el teletrabajo que tanto se intensificó en este último año. En realidad es un concepto que se viene manejando desde hace ya muchos años, particularmente su primera definición aparece en el año 98, más o menos allá, por parte de la IEEE, y nos indica lo siguiente: el desarrollo global de software es cuando se desarrolla entre varios equipos. Tenemos distintos equipos cuya característica es que están localizados, distribuidos en lugares geográficamente distintos. Entonces, cuando hablamos de diferentes equipos, podemos hablar de equipos que pertenecen a una misma organización o que son parte de distintas organizaciones. ¿Qué significa eso? Si pensamos en el proceso de desarrollo de software, podríamos pensar que tenemos un equipo de analistas, un equipo de diseñadores, un equipo de programadores que se encargan del desarrollo propiamente como tal, equipos que se encargan del QA, del testing y, por supuesto, el equipo encargado de la gestión del proyecto. Entonces, estos diferentes equipos que pueden hacer parte de un proyecto, pueden ser parte de una misma organización o podemos tener servicios externalizados. Que podemos externalizar, por ejemplo,
podemos externalizar el desarrollo, la programación. Y para ello entonces surgen las famosas software factory que funcionan a partir de los insumos entregados por los equipos de análisis y diseño y que se encargan de producir. Eso significa codificar y programar a partir de los requerimientos solicitados. Entonces podemos externalizar eso, así que la fábrica de software puede pertenecer o no a la misma organización. Otro aspecto que es clásico que puede ser tercerizado es el testing y particularmente cuando queremos dotar de la mayor objetividad y transparencia al aseguramiento de la calidad del producto de software. En ese caso, entonces, también se puede externalizar y se puede contratar una empresa especialista en aseguramiento de la calidad del producto de software. Por lo tanto, entonces, a eso nos referimos cuando tenemos equipos distintos. Y también sucede cuando tenemos conocimiento especializado o alguna parte del proyecto involucra alguna integración que implica algún conocimiento especializado, alguna innovación tecnológica y por lo tanto requerimos entonces de un equipo en particular que domine con propiedad cierta tecnología que puede ser de hardware o puede ser de software y cuyos sistemas hay que integrarlos al proyecto. Entonces también podemos tener esas diferentes características. Y he conocido organizaciones que efectivamente tercerizan la programación, la codificación, a fábricas de software, tercerizan el testing y ellos se encargan de toda la parte de gestión y toda la parte de análisis y diseño y después entonces entregan todo el proceso. Así que a eso nos referimos con equipos de distintos, que pueden pertenecer a distintas organizaciones y se dedican a distintas actividades. ¿Qué características tenemos ahora entonces con todo el desarrollo tecnológico, plataformas? Es que esa distribución geográfica puede ser desde localizada en un mismo edificio. Tenemos edificios muy grandes en algunas organizaciones y por lo tanto podemos tener los equipos distribuidos en diferentes edificios, ya sea en una misma ciudad o ahora incluso en diferentes continentes. Entonces, a eso nos referimos con el desarrollo global de software cuando tenemos equipos que funcionan distribuidos geográficamente, incluso a lo largo del mundo. Bien, entonces, algunas tendencias, ¿no? Algunas tendencias y actualidad de lo que les estoy hablando. Tenemos aquí, por ejemplo, una gráfica que nos indica cómo ha ido cambiando la tendencia del trabajo remoto al trabajo presencial, ¿no? Se ha presentado un avance bastante eh, incremental, muy rápido, como les digo, acelerado por el tema de la pandemia. Y vamos a ver entonces de dónde sale esta gráfica y algunos datos interesantes que nos entrega este sitio, ¿no? Entonces nos dice que, y aquí algo que quiero resaltar, ¿no? Esta imagen dice, para los programadores el teletrabajo remoto empieza a ser la norma. Entonces por eso lo quise traer, ¿no? Estamos aquí en una comunidad de programadores que se está formando y este dato entonces es súper interesante. Y aquí entonces nos vemos que este nos dice que según un análisis de The Economist, nos indica que el 13% de los trabajos publicados en esta web en el año 2011, estamos hablando de hace 10 años, mencionaban el trabajo remoto alrededor de un 13%. Entonces era un porcentaje de alguna manera bajo. Pero ahora en el año 2021 lo hace más del 75%. Entonces miren cómo ha sido bastante amplio el rango de crecimiento. Y bueno, obviamente la pandemia aceleró todo este cambio. Nos indica que entre enero del 2016 y marzo del 2020, o sea, el año pasado, la proporción de empleos a distancia, trabajo remoto, saltó del 20 al 35. Entonces miren cómo efectivamente toda la transformación digital de la pandemia hizo que se diera una explosión importante que llegó para quedarse. No es algo solamente por el tema de la pandemia, sino que demostró que efectivamente funciona y se pueden lograr muchos beneficios. Ahora bien, también implica retos, desafíos y situaciones que abordar. ¿Qué es importante en este artículo que también quiero resaltar acá? Es, acá está. Nos dice que en los últimos meses la proporción de trabajo remoto
ha disminuido a medida que las oficinas vuelven a abrir. Pero algunas ocupaciones no es así. ¿Ya? Se ha mantenido esa tasa y se va a mantener. Y entonces quiero resaltar acá nuestra comunidad, la comunidad de programadores. Entonces, esto que para algunas organizaciones, para algunos rubros en particular de la economía, fue algo coyuntural, algo puntual y algo que va a pasar, el tema de la pandemia, no es el caso de nosotros. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y lo quiero resaltar. El trabajo remoto, teletrabajo, particularmente en el mundo de la industria informática, llegó, se aceleró y se va a quedar y se va a seguir acelerando, ¿no? Bien, entonces, ¿qué significa eso? Han surgido diferentes portales y diferentes mecanismos para lograr ese trabajo remoto. Así que, como siempre, les traigo algunos datos aquí que pueden ser de interés. Tenemos entonces aquí la plataforma wirremoto.com. wirremoto.com es una plataforma donde se ofrecen trabajos remotos, por supuesto, aquí está nuestro gran tema, la programación y algunos otros temas adicionales que también se pueden trabajar de forma remota. Así que aquí encontramos varios. Yo voy a hacer clic aquí en programación, obviamente. Y vamos a ver en este momento qué ofertas tenemos en este momento. Entonces tenemos muchos conceptos que he mencionado en diferentes conferencias anteriores. Por ejemplo, el ingeniero frontend, experiencia de usuario, UX y el UI también. Y todo esto es trabajo remoto. Y observen que esto fue publicado el 14 de octubre, está fresquito, está recién publicado. 13, perdón, 13 de octubre, Backend Developer. Y aquí entonces le resalto Java, uno de los lenguajes que ustedes han trabajado en este proyecto Misión TIC. ¿Qué más tenemos? Esto fue el 13 de octubre. 12 de octubre tenemos acá Senior Data Engineer y acá entonces le resalto el otro gran protagonista de Mission TIC, ¿no? Python. Y tenemos Staff Software Engineer, Python de nuevo lo encontramos acá. Así que estamos por buen camino, estamos por la buena senda. Volvemos a encontrar acá Mobile Developer, Java. Tenemos acá JavaScript, 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 JavaScript. Todo esto es frontend, ¿no? JavaScript. Y acá tenemos de nuevo Backend Engineer, Python. Senior Data Engineer, Python. Entonces, todo lo que estamos haciendo en el trabajo de Misión TIC está muy actualizado y muy de tendencia. Ya, también traje esta noticia que fue publicada acá en Chile. Esto fue en febrero de este año, pero es altamente relevante, ¿no? Por eso aquí se trae la colación. Entonces nos dice los empleos digitales más demandados por las empresas. Bueno, obviamente se indica que esto fue acelerado por todo el tema de la COVID-19, por el tema de la pandemia. Y aquí lo que quiero resaltar es que nos indica que, según un estudio realizado en agosto pasado, del año pasado, por supuesto, por la empresa multinacional de recursos humanos Randstad, en el que participaron más de 400 ejecutivos de diversas áreas, los perfiles de trabajadores más demandados son 53% aquellos con habilidades de e-commerce, 42% personas de tecnología, de soporte de TI, y aquí está nuestra comunidad, ¿no? 37% de programadores y desarrolladores. Y dejan un espacio acá de un 35% para ciberseguridad. Entonces, esto demuestra que efectivamente la programación es súper importante. Acá nos mencionan algunos elementos que también hemos mencionado anteriormente. Perfiles específicos que se buscan ahora con mayor intensidad, desarrolladores full stack, ¿no es cierto? Programadores frontend y backend. Y acá mencionamos la semana pasada en la conferencia anterior el Scrum Master, ¿no? Entonces hablamos de las metodologías ágiles y hablamos del Scrum, así que también está
está mencionado. Y no menciona entonces acá diferentes elementos importantes, analista de datos, aseguramiento de la calidad, como les decía, también puede ser tercerizado. Y entonces menciona esto como algo muy, muy importante, que llegó efectivamente para quedarse. Y bueno, ya que el teletrabajo y el trabajo remoto a nivel mundial llegó para quedarse, entonces también les traje acá algo que puede ser interesante, cómo conseguir trabajo de programador remoto en los Estados Unidos. Esto fue publicado en abril pasado, perdón, abril del año pasado. Entonces nos dicen acá que, bueno, hay empresas que definitivamente siempre están abiertas y dispuestas a recibir currículums para postularse como trabajador remoto. Y tenemos ahí a las grandes protagonistas, ¿no? Google, Amazon, Hewlett Packard, Apple, Facebook y todas las grandes empresas de... Pero bueno, no es fácil, no es sencillo llegar allá, ¿no? Así que, bien, entonces los consejos que nos dan acá, bueno, cambiar de estrategia, no buscar empleo, sino publicitarse uno, ¿no es cierto? Tener un portafolio de proyectos, de trabajos que mostrar, de tal manera que en realidad nos busquen a nosotros. Eso es súper importante, ¿no? Llegar a un momento de carrera donde nos posicionemos de tal manera que nos busquen a nosotros. Bien, si estamos pensando en este caso particular, como es el artículo en Estados Unidos, bueno, ¿cuáles son las reglas de juego allá, no? Desde cómo se arma un currículum, perdón, cómo se arma un currículum para ser presentado allá. Hay que demostrar que somos los mejores en lo que hacemos, así que eso es súper importante. Punto 4, lo que están haciendo ustedes. Estudiar, perfeccionarse, mantenerse al día, eso es fundamental, ¿ya? Y menciona algo que siempre hemos hablado en todas las conferencias. Soft skills, habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, colaboración, comunicación, autogestión, autoaprendizaje. Y bueno, por supuesto las hard skills, ¿no? Las que tienen que ver con las partes técnicas, herramientas, lenguajes, en fin, ¿ya? Bueno, obviamente estamos enfocados en trabajo remoto y bueno, definitivamente sí o sí un buen nivel de inglés, que es algo que también he mencionado bastante en algunas conferencias anteriores. Así que bueno, aquí le pueden dar una mirada a esto, que puede ser útil y súper interesante cuando lo que queremos es un trabajo en estas condiciones, trabajo remoto. Bien, entonces, dado este contexto que nos indica que el trabajo remoto es algo súper importante y el desarrollo global de software viene, entonces le vamos a dar soporte a esto con algunas cifras que siempre me gusta traer de empleabilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en Chile tenemos algunas ofertas de trabajo remoto y pues se pueden dar cuenta acá. Por supuesto, programador junior 100% remoto desde cualquier ciudad de Chile. Tenemos acá programador React Native, trabajo remoto. Programador senior full stack, 100% remoto desde cualquier ciudad de Chile. Analista programador semi-senior, trabajo remoto. Programador web, inteligencia artificial, machine learning, Python ahí obviamente, remoto. Desarrollador backend, trabajo remoto. Y en fin, ¿no? Aquí hay una gran cantidad de ofertas laborales con trabajo remoto. Por supuesto, veamos qué pasa en Colombia. Y aquí encontramos entonces también muchas ofertas que pueden ser interesantes. Tenemos acá desarrollador de software, trabajo remoto. Esto es en Medellín, ¿cierto? Y aquí están las condiciones. Desarrollador .NET, en este caso, trabajo remoto. Esto es para Bucaramanga. Ingeniero de software backend, trabajo remoto. Esto es en Ibagué. Esto fue publicado hace 5 días. Desarrollador de backend remoto. Esto es en Bogotá. Frontend React, Bogotá. Analista programador, bueno, esto es de COBOL, digo, pero bueno, trabajo remoto en Atlántico. Desarrollador web, full stack, Bogotá, en fin. Así que aquí encontramos una gran cantidad de ofertas. Y como les digo, esto es de tendencia mundial, así que veamos otro latinoamericano, desarrollador iOS 100% remoto, practicante programador full stack junior,
remoto, programador Salesforce, trabajo remoto, .NET, Full Stack, Angular, Full Stack PHP, programador, Full Stack JavaScript, Java Developer, y aquí entonces encontramos distintas oportunidades laborales en este esquema que es súper interesante para los que estamos involucrados con el mundo de la informática, ¿no? De la programación, del desarrollo. Ya, entonces, con todas estas, con todos estos datos, entonces, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Cuál es la motivación del desarrollo global de software? Y en principio la motivación fue abaratar costos, costos de producción. Y el primer país que se posicionó a nivel mundial como una gran software factory a la cual se podía acceder a equipos de desarrollo altamente calificados, muy bien posicionados a nivel mundial. La India fue el pionero, el primer país que supo aprovechar eh, esta posibilidad, esta oportunidad de, eh, de trabajo remoto, de tener software factories en la India que fueran un proveedor de productos de software a nivel mundial. Y por supuesto, bueno, lo hizo bien, ¿no? No solamente aprovechar la oportunidad, sino que también se dedicó a apostarle a la calidad, certificación de empresas, con modelos de referencia de calidad como CMBI, así que si hacemos un estudio de empresas certificadas con modelos de referencia de calidad con CMMI, la India es absolutamente pionera, así que le apostó muy bien a la industria del software y lo llamativo y lo interesante es que igual es un país que tiene sus recursos, hay dificultades socialmente, pero lo hicieron bastante bien, ¿no? Lograron aprovechar todo el pensamiento lógico, matemático que ha sido tan histórico en la India y realmente entonces pudieron aprovechar esta iniciativa de el mundo de aprovechar ya la tecnología y que podían desarrollar software en otros países. Entonces, lo primero fue eso, ¿no? Lograr costos de mano de obra más económicos que permitiera rentabilizar los proyectos en otra parte. ¿Ya? Y a partir de ahí, bueno, cuando la India demostró que realmente era una buena oportunidad, entonces se empezó a ampliar el concepto y se empezó a popularizar y aparecen ya otro tipo de motivaciones, más allá de solamente mano de obra calificada y a costo más bajo de los países donde se originaban los proyectos. Podemos tener entonces una situación donde tengamos que desarrollar sistemas complejos, donde se necesite conocimiento experto, conocimiento especializado, que no se encuentra en el país, que no se encuentra en el lugar de origen del proyecto, y por lo tanto entonces tenemos la posibilidad de contratar personal de otros países que se integre al proyecto y se encargue de estas partes muy especializadas eh, del proyecto. ¿Ya? Entonces podemos asumir el desafío desarrollar, de desarrollar proyectos con alta complejidad, innovación, investigación, eh, integración con hardware, integración con sistemas, eh, y entonces hacer parte de equipos realmente desafiantes. ¿Ya? Entonces, esa es otra motivación para el desarrollo global de software. Lo otro es aprovechar el tiempo, ¿no? Al máximo y generar empresas que tengan líneas de productos que en realidad no paran, porque mientras en una zona horaria está en el momento productivo del día, la otra está descansando y después se intercambian, ¿no? Entonces, de alguna manera se pueden tener proyectos o líneas de producción de software que no paran, no paran, no paran, y entonces este enfoque Following the Sun, que significa desarrollo 24 horas por equipos distribuidos geográficamente, donde se aprovecha el tiempo y el proyecto y la producción no para nunca en realidad, eh, es otra de las motivaciones, ¿no? Aprovechar el tiempo. Y por otro lado, estar más cerca del cliente, del mercado, ¿no? Entonces también es importante ese aspecto, la cercanía que se tiene con los potenciales clientes. Entonces hay muchas empresas que desarrollan filiales que están mucho más cercanas al cliente,
aunque sus equipos de producción, sus equipos de análisis, diseño, testing estén en otras partes. Entonces, solamente trasladan el equipo necesario para estar allí con el cliente. No necesitan tener toda su infraestructura y todos sus equipos en el lugar donde está el cliente. Entonces, también eso da bastante flexibilidad y acceso a los clientes y al mercado en general. Bueno, pero todo esto tan bonito tiene como todo en la vida sus pros y sus contras, y tiene por supuesto también entonces sus desafíos entonces que tenemos que abordar. Entonces, por un lado, el tema de los procesos, ¿cierto? Eh, en general, históricamente los procesos y los modelos que los definen han sido diseñados para ser ejecutados en una organización. Y a lo más se tenían algunas partes del proyecto y del proceso subcontratadas, ¿ya? Pero los procesos no fueron diseñados o pensados en la colaboración y la coordinación en organizaciones o proyectos o partes del proyecto que están distribuidas geográficamente, donde estos dos aspectos son sumamente importantes. Por lo tanto, si no se adaptan bien los procesos para estos aspectos tan necesarios como la colaboración y la coordinación, entonces tenemos un boomerang que puede generar un efecto negativo hacia la productividad de los proyectos. La comunicación, ¿no es cierto? Tener un plan de comunicación muy bien establecido es sumamente importante, porque si ya es complejo cuando el equipo está, digamos, en un solo lugar, imagínense cuando tenemos distintos equipos distribuidos en forma geográfica y que manejamos diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes formas de pensar, de trabajar. Por lo tanto, ahí necesitamos un plan de comunicación que nos permita en forma eficiente y en forma oportuna establecer cuáles son los canales de comunicación, cuáles son los protocolos de comunicación, cuándo se deben utilizar, qué recursos, dependiendo de las necesidades, en fin. Entonces, esto es súper importante, ¿no? La comunicación en el equipo para que evitemos malos entendidos, que nos llevan a cometer errores, y por supuesto cometer errores significa retrabajo, y por lo tanto entonces ahí disminuye el nivel de productividad, y por lo tanto también entonces puede llegar a impactar en el nivel de competitividad, ¿ya? Porque si estamos desarrollando software global, eh, significa que estamos compitiendo en ese escenario, ¿no? En un escenario de globalidad, donde ya hay la competencia ya es bastante fuerte, ¿no? Bueno, como le mencionaba, cuestiones culturales, ahí, bueno, lo decía en uno de los links que les mostraba, el tema del idioma, particularmente el inglés es como el idioma universal, dado que actualmente las empresas pueden contratar personal de distintos países, pues, latinos que hablamos español, puede ser personal de la India, puede ser personal de, no sé, Yugoslavia, también he conocido gente de Europa, en fin, de diferentes países. Por lo tanto, de alguna manera, la barrera idiomática se rompe con el tema del inglés. Pero va más allá de solamente un tema idiomático, de dominar un idioma, es que somos de culturas distintas, por lo tanto, pensamos distinto. O sea, los latinos pensamos de una forma, eh, los norteamericanos piensan de otra forma, los europeos de otra forma, los asiáticos de otra forma. Entonces también ese aspecto cultural es sumamente importante, porque incluso a veces nosotros mismos, entre los latinos, también somos de alguna manera, tenemos nuestras formas de ser y de pensar, y lo digo por experiencia, ¿no? Yo soy colombiano, y cuando me vine a vivir acá a Chile, yo dije, ya voy a un país latino, pero no, también hay que adaptarse a la cultura del país. Y aunque hablemos exactamente el mismo idioma, pero hay temas culturales que hay que adaptar para poder eh, hacer una inversión en el país que lo está acogiendo a uno. Así que eso pasa con los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, formas de pensar, formas de hablar, de expresarse, cosas tan simples como los términos, ¿no? Un vocablo en Colombia significa una cosa y acá en Chile significa otra. Así que hay que tener cuidado entonces con lo que se dice, porque puede decir uno algo absolutamente impropio. Las costumbres, la forma de trabajar, la forma de relacionarse, generar confianzas, armar equipos. Por lo tanto, no es menor. El tema cultural no
no es para nada menor y puede generar incluso equipos que se fracturan y no hay caso, ¿no? No hay caso de volverlos a. Así que, así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es un gran desafío con el tema del desarrollo global de software, tener la mente abierta, la buena disposición para saber que estamos con diferentes tipos de culturas y formas de verdad muy distintas de pensar y de actuar. Bien, hay que coordinar el trabajo, ¿no es cierto? Porque particularmente en el desarrollo de software tenemos un proceso que está lleno de actividades, lleno de tareas con diferentes roles, donde hay personas con diferentes especialidades, analistas de negocios, analistas funcionales, diseñadores de muchísimas cosas que tenemos que diseñar en el producto de software, programadores, aseguramientos de la calidad, en fin, ¿no? Jefes de proyecto, arquitectos, por lo tanto, hay que coordinar que esas tareas de todos estos roles realmente funcionen en forma sincronizada, que además debe considerar no solamente los diferentes tipos de tareas y el flujo del proceso que debemos seguir, sino que además hay que considerar que estos equipos están distribuidos en distintos sitios, con zonas horarias distintas, por lo tanto hay que considerar aspectos como esos, ¿no es cierto? Que pueden ser muy triviales, pero igual generan un impacto en los proyectos. Entonces, hay que coordinar muy bien el trabajo. Es un desafío para el jefe de proyecto y para quienes están a cargo de la gestión de los equipos, esa coordinación y que todo funcione como relojito suizo, ¿no? Así que ahí hay un overhead adicional a dirigir un equipo que está localizado en un solo lugar. Poder tener visibilidad en lo que pasa con el proyecto, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, saber qué es lo que está pasando y en ese mismo sentido poder tomar acciones cuando se descubren problemas, cuellos de botella que están afectando el desarrollo y por lo tanto poder tomar decisiones de control que permitan avanzar el proyecto. Entonces, eso también es importante cautelarlo, ¿no? La visibilidad que el jefe de proyecto y todos los involucrados tienen sobre el proyecto y por lo tanto poderlo controlar en forma adecuada y que no se nos vaya a salir de las manos porque no tenemos el estado, ¿cierto?, permanente del proyecto siempre actualizado. Bien, por otra parte es importante, bueno, siempre las métricas en el desarrollo de software son importantes. En este caso particular, las métricas del proyecto son altamente relevantes porque recordemos que lo que no se puede medir, entonces no se puede controlar y por lo tanto tampoco se puede mejorar. Así que hay que definir muy bien cuáles son las métricas del proyecto. Están las típicas clásicas, alcance, tiempo, costo, pero bueno, podemos agregar una gran cantidad de mediciones que se pueden lograr durante el proceso de desarrollo de software, pero lo importante es que realmente todo el proceso de medición nos lleve a un análisis que nos permita tomar decisiones siempre de control y de mejora en los proyectos. Bien, ¿qué más hay que tener en cuenta? Bueno, los aspectos políticos, aspectos políticos no solamente del país que nos está acogiendo al equipo de desarrollo, sino a la política propia de las organizaciones, ¿no? Tienen sus propias culturas, sus propias políticas, de tal manera que se respete, ¿no? Se respete qué es lo que está pasando con las políticas internas de cada organización. Eh, la resistencia al cambio, dado que tenemos equipos que son ajenos a la organización y que también pueden tener sus propias formas de trabajar y sus propias culturas. Entonces puede generar una resistencia al cambio en aquellos integrantes del equipo, ¿no? Y empieza entonces a permear al proyecto, empieza a generar consecuencias desagradables y por lo tanto entonces también disminuye la productividad de los equipos y se pierde el propósito que es un objetivo común para todo el equipo, ¿no? Es importante esta parte diplomática, política, organizacional. Otro aspecto altamente relevante es, bueno, ¿qué pasa? Tengo proyectos, tengo equipos distribuidos en diferentes países, ¿qué pasa con la propiedad intelectual, ¿no? Es algo que siempre está muy latente, sobre todo cuando estamos con productos altamente innovadores. Y bueno, no todos los países tienen una regulación o reglamentación
que permita definir con claridad el tema de la propiedad intelectual. Así que es algo que siempre hay que cautelar, ¿no? ¿Qué pasa con la productividad intelectual respecto del producto que se está generando? Y algo súper importante es también la necesidad de establecer un estado del arte de cuáles son las herramientas y la infraestructura con la que cuentan los diferentes equipos que están distribuidos y que hacen parte del proyecto, porque podemos tener diferencias culturales desde el punto de vista de las herramientas que se están utilizando, de los entornos y los ambientes de desarrollo, y ahí se puede generar un conflicto inicial, un roce inicial, dado que, bueno, aquellas empresas que tienen la espalda financiera para comprar productos mucho más robustos y propietarios con licencias, que en muchos casos, bueno, conocemos productos de software que son muy, muy costosos. Podemos estar integrándonos con empresas que son pymes, son mucho más pequeñas, no tienen tantos recursos, y en general ya sabemos que utilizamos más entornos de código abierto, de software libre, y ahí entonces podemos tener incompatibilidades entre distintos equipos, y por lo tanto hay que cautelar que ese entorno entonces sea homogéneo y accesible para todos los miembros del equipo, lo cual involucra no solamente el acceso a las herramientas y la infraestructura, sino posiblemente una curva de aprendizaje en cuanto a capacitación, entrenamiento de quienes tengan que adoptar otros entornos de desarrollo de infraestructura distinta a la cual normalmente trabajan, ¿no? Bien, sí que esos fueron como los desafíos más importantes cuando abordamos un desarrollo global de software. ¿Cuáles son los factores de éxito? Qué implica acá? Bueno, entonces lo primero es eh, reducir las ambigüedades. Ya sabemos que un elemento definitivamente mortal para todo proyecto de desarrollo de software son las ambigüedades, y por lo tanto entonces eso nos implica y nos invita a tener una definición muy clara de procesos organizacionales bajo los cuales vamos a gestionar, desarrollar y asegurar la calidad del producto. El desarrollo de los requerimientos, sumamente importante, por supuesto el diseño de la arquitectura de solución, diseño de la arquitectura del producto de software, son muy, muy importantes para que estén muy bien definidos estos procesos, y por lo tanto entonces eliminar las ambigüedades, eliminando conflictos, y como consecuencia siempre, ¿no es cierto?, de las ambigüedades, el retrabajo, tener que estar identificando errores, causas de errores, y tener que volver a hacer las cosas. La idea no es esa, ¿no? Bien, entonces, bueno, ¿qué más necesitamos? Tratar de, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí es un desafío, ¿no? El desafío maximizar la estabilidad de los requerimientos, y particularmente de la arquitectura, ¿no? Tratar de definir lo más rápido posible una arquitectura de software y una arquitectura de solución es sumamente importante, eh, porque los mayores problemas, los mayores inconvenientes de todo producto de software y el terror de toda organización es que nos encontremos con un problema de arquitectura. Eso es lo más complicado, lo más desafiante. Así que hay que tratar de definir estrategias de gestión y de desarrollo que nos permitan trabajar con procesos centrados en la arquitectura a partir de una muy buena definición de requerimientos. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Entender las dependencias, tanto técnicas como temporales, esto es fundamental, ¿no? Entonces, la idea es poder aprovechar al máximo todo el soporte tecnológico que tenemos, el aspecto del tiempo, ¿no es cierto?, la distribución que podamos hacer las tareas y el trabajo definidas adecuadamente, con un buen sistema de coordinación que nos permita llevar a cabo con éxito las diferentes tareas en tiempos distintos y con ambientes que están distribuidos geográficamente. Bien, la coordinación entre los equipos, algo definitivamente fundamental, ¿ya? Afortunadamente ahora hay muchas herramientas, muchos ambientes y muchos entornos que permiten coordinar las tareas de forma adecuada, eh, y desde el punto de vista de proceso, ser altamente flexible, ¿no? Lo que significa tomar procesos
y adaptarlos a partir del estado de la práctica, de la experiencia y del conocimiento que los propios equipos tienen y cómo entonces estos contribuyen a la mejora de los proyectos de desarrollo sin que le reste al equipo productividad. Entonces, hay que buscar un equilibrio importante en la adopción de procesos y lograr entonces que aporten en la productividad de las organizaciones. Bien, entonces, mezclamos un poquito ahora el tema de agilidad que hablamos en el anterior, considerando que cuando surgen los marcos de trabajo de agilidad están pensados en equipos pequeños, en empresas más pequeñas, lo mencioné en la conferencia anterior, equipos de 6 personas, 8 personas que están a cargo de un proyecto, normalmente están todas en el mismo lugar geográficamente, pero como ha ido cambiando y ha ido evolucionando, entonces aparece el concepto de scaling agile o el escalamiento ágil, ¿no? Que lo que busca es tomar todas las características de el enfoque ágil para trabajar en trabajos pequeños y hacer que funcione en entornos mucho más grandes, mucho más amplios, donde los valores, los principios y las buenas prácticas del agilismo se mantengan aún en estas nuevas condiciones y en estas nuevas características, considerando aspectos como el tiempo de comercialización, la calidad del producto de software, la visibilidad del proyecto, en fin. Entonces, hablemos un poquitito de qué pasa con la agilidad cuando tenemos eh, desarrollo de software con características de globalidad. Bueno, dada este nuevo escenario, ¿no es cierto? Entonces, surge el escalamiento ágil y hay nuevas propuestas, nuevas propuestas. Aquí tenemos algunas interesantes que se han ido posicionando en el tiempo como aportes para lograr hacer un escalamiento, digamos, con un buen enfoque, un buen approach. De las más utilizadas, bueno, Safe, también está el Scrum de Scrums. Y bueno, aquí han surgido una gran cantidad de enfoques de escalamiento ágil y bueno, hay que esperar que el tiempo demuestre cuáles son realmente los que son realmente efectivos en este escalamiento, porque la crítica es que al intentar escalarlos, bueno, pierden su característica de agilidad y entonces se produce un efecto totalmente contrario. Así que hay que ver qué pasa entonces con el escalamiento ágil, pero que tienen algunas propuestas que pueden revisar, que pueden curiosear y que pueden ser interesantes de revisar. Bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos de hacer que tengamos un esquema de desarrollo de proyectos que sea ágil? El primer desafío es la inconsistencia de procesos y las prácticas de los equipos. Como tenemos equipos que pueden ser de diferentes organizaciones que están distribuidos en diferentes países o en diferentes zonas geográficas, con culturas completamente distintas, entonces se puede dar esta inconsistencia de procesos y prácticas entre equipos. Por lo tanto, hay un desafío de definir muy bien, hacer una definición de procesos que sea documentado, que sea probado, que sea aplicado, que sea monitoreado y que nos permita definir un entorno de procesos que genere un ambiente que sea maduro y estable para poder abordar los desarrollos. El siguiente desafío es, bueno, insuficiente entrenamiento de educación. El conocimiento, la experiencia de aplicar metodologías ágiles, entonces todavía hay una brecha al respecto que hay que llenar y por lo tanto se necesita entonces mayor entrenamiento y mayor educación, mayor conocimiento por parte de los equipos de trabajo. Algo que puede ocurrir es cuando tenemos equipos de diferentes organizaciones, equipos con diferentes experiencias, conocimientos, es que no necesariamente la colaboración y el intercambio de conocimiento se va a dar en forma natural. Así que si no hay una estrategia y una política de gestión del conocimiento adecuada, entonces podemos tener esta barrera de poca colaboración, poco deseo de compartir el conocimiento, un poco de celo profesional respecto del trabajo que se está desarrollando. Y otra característica, otro problema que se puede presentar es que la rotación
dado que ahora se puede tener equipos de trabajo contratados en cualquier parte del mundo, entonces las personas se pueden ir fácilmente a otra empresa mucho mejor, que les pague mucho más, que les dé mejores condiciones, en fin. Entonces, la rotación del personal también empieza a ser un problema bastante complejo en la industria del software, dada esta nueva posibilidad, ¿no? Entonces, las empresas empiezan a llevarse a los mejores talentos hacia sus organizaciones y la rotación es alta. En el mundo de las pymes, con mayor razón, ni qué decirlo, hay una tendencia a la alta movilidad del personal, del entrenamiento, del talento, y por lo tanto entonces obliga a tener una muy buena gestión del conocimiento organizacional. Lo otro es, bueno, falta de disponibilidad en el producto, del negocio, del cliente. El hecho de tener el cliente en forma remota, en otro horario, con otra cultura, puede hacer que no sea tan fácilmente accesible el cliente como cuando estamos en un solo lugar. Así que eso también es importante, ¿no? La disponibilidad del product owner o el negocio o el cliente, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, la resistencia al cambio organizacional se genera por la falta de experiencia y habilidades en enfoques y metodologías ágiles, así que hay que trabajar mucho en el aspecto de mantener constantemente entrenamiento, educación, talleres, workshops de enfoques ágiles para que no se pierda la cultura, ¿no? Entonces, la organización tiene que hacer un esfuerzo de mantener a su personal actualizado en enfoques, herramientas, modelos, buenas prácticas, en fin, de tal manera que siempre se mantenga en un alto nivel la cultura de la agilidad, ¿ya? Bueno, gestión adecuada del soporte y patrocinio, ¿no es cierto?, del proyecto, de los productos, así que también es importante, y el uso de herramientas dentro de los proyectos. Entonces, todos estos son desafíos que hay que abordar desde el punto de vista del escalamiento ágil. ¿Qué consideraciones debemos tener para el escalamiento ágil para tratar de eh, hacerlo y no morir en el intento? Entonces tenemos acá, por ejemplo, entrenadores ágiles internos, ¿no? Tener personal internamente capacitado que se encarguen de tiempo en tiempo y constantemente estar actualizando, investigando, motivando, entrenando al personal para que se mantengan dentro de las buenas prácticas del agilismo. Prácticas y procesos consistentes entre los equipos, ¿no? Mantener homogenizado, mantener estandarizado las buenas prácticas entre los diferentes equipos que hacen parte de los proyectos y que están constantemente entonces interactuando entre sí, ¿ya? Hacer que las decisiones de cuáles son las buenas prácticas, las herramientas, los entornos, en fin, todo lo que tenga que ver con la práctica, sean decisiones tomadas por los equipos, por aquellos que realmente las van a aplicar, que va a ser su día a día, ¿no? Entonces, un esquema muy participativo es lo que se recomienda en este caso. Por otro lado, bueno, sí o sí, el patrocinio ejecutivo, es decir, el liderazgo de la alta dirección para lograr que realmente los equipos logren tener todos los recursos, el conocimiento, el entrenamiento y todo lo necesario, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de ambiente laboral, ambiente técnico, infraestructura, que le permita al equipo realmente poder aplicar las buenas prácticas de la agilidad. Entonces, el liderazgo de la alta dirección, patrocinio ejecutivo, eso es fundamental porque si no, no se va a lograr, ¿no? Si no hay un convencimiento que viene de la cabeza de la organización, no va a pasar nada. Entrenamiento constante, ¿no es cierto? Programas de formación proporcionados por la empresa, capacitación constante, aprendizaje continuo, eso es fundamental y altamente motivante para el personal de la organización. Bueno, y definir muy bien herramientas de uso común para los diferentes equipos, de tal manera que todos hablen no solamente el mismo lenguaje de agilidad, sino que todos utilicen el mismo entorno, las mismas herramientas, y eso facilita mucho la aplicación de las buenas prácticas de los modelos ágiles. Bueno, y algunas sugerencias aquí ya rápidamente, como para ir terminando nuestra conferencia el día de hoy. Sugerencias para el escalamiento ágil, ¿no? Entonces, bueno, tenemos uno de los
principios importantes del manifiesto ágil, centrarse en los individuos, en las personas y en las interacciones. Y ese es un aspecto fundamental que a veces se olvida, ¿no? A veces nos centramos en las personas, pero olvidamos que estas personas tienen que armar un equipo y que al armar ese equipo hay interacciones entre ellos y que debemos entonces establecer buenas relaciones y que estos individuos deben tener buenas relaciones entre ellos y mantener entonces la motivación, la colaboración y un espíritu de mirar que todos tenemos un mismo objetivo y que no hay acá elementos individuales, sino que cada uno aporta su granito de arena y somos parte de un todo y que en ese todo el individuo es importante, pero también las relaciones que establece con el resto del equipo también son importantes y que hay que cuidarlas, ¿no? Hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar el entorno para mantener el equipo altamente motivado y por supuesto a su personal también. Lo siguiente, elegir a partir de lo que hacen, ¿no? Entonces la idea es que cualquier decisión que se tome respecto de buenas prácticas, respecto de herramientas, respecto del entorno, realmente sean participativos, realmente agreguen valor, realmente se tenga la plena conciencia de que hay argumentos, los que sean técnicos, de buena práctica, para tomar una decisión y que no sea solamente un tema económico para incorporar una herramienta por moda o porque a alguien le funciona. Elegir a partir de la propia experiencia, el propio conocimiento que los equipos tienen de su forma de trabajar y cómo pueden lograr aportes a partir de incorporar más elementos a su día a día. Bueno, por supuesto, eliminar la rigidez, cualquier, cualquier atisbo de, de decisiones que lleven a la rigidez donde todos ágiles realmente entonces, hacen que pierdan su objetivo, ¿no? Su propósito. Aquí siempre es importante la flexibilidad, el cambio y mantenerse en esa línea, ¿no? En esa senda. Entonces, el hecho de tener equipos distribuidos geográficamente puede hacer que por algún lugar se pueda permear algún tipo o atisbo de rigidez que afecte a todo el equipo y por lo tanto hay que siempre cautelar eso. Entonces, por lo tanto, elegir enfoques ágiles de tal manera que se logre aplicar las buenas prácticas de la agilidad y bueno, si tenemos un grupo de desarrollo de software global, bueno, el escalamiento de realmente enfoques que realmente sean ágiles y no aquellos que intenten o prometan ser simplemente ágiles cuando en la realidad no lo son. Hay que tener cuidado con eso. Bien, necesidad por sobre todo, entonces aquí la idea es que eh, sí se van a tomar decisiones que sean decisiones que estén alineadas y a favor del agilismo, de tal manera que realmente contribuyan a mantener la agilidad y evitar todo aquello que sea decidido con aspectos de formalización excesiva. Recordemos que igual las metodologías ágiles tienen su proceso, tienen sus buenas prácticas muy bien definidas, pero aquello que formaliza en exceso realmente va en contra de las metodologías ágiles. Mantener siempre un liderazgo y visión ágil y recordar que cuando tenemos equipos que desarrollan con metodologías ágiles, no hay un jefe de proyecto, no hay no hay un project manager. Y aquí el liderazgo es de todos y todos contribuyen y todos colocan su granito de arena para el todo, que es el producto, que es el proyecto, y se mira con una visión de equipo y de agilidad donde todos asumimos el liderazgo del proyecto. Y eso es súper importante, ¿no? Estar siempre con una vocación de liderazgo, pero a la vez también con una vocación de servicio que me haga pensar en que, si bien es cierto, puedo ser líder, también estoy al servicio del resto y no hay un único líder. Eso es súper importante, ¿no? Esa apertura de empatía con el resto del equipo, sabiendo que, si bien es cierto, puedo liderar algo en algún momento, también estoy al servicio y tengo esa vocación de servicio hacia el equipo, ¿no? Entonces es el líder invitado, ¿no? El servidor también es importante.
mantenerlo simple, mantener siempre todo simple, ¿cierto? Menos es más. Esa premisa se aplica aquí y entonces cualquier decisión que haga que el proceso, las buenas prácticas se complejicen, bueno, hay que mirarlas con doble lupa y determinar si efectivamente están aportando o no. En ese sentido, bueno, siempre entonces continuar y mantener cultivando y motivando los 12 principios del manifiesto ágil, donde recordemos, consideramos, ¿cierto? Siempre el cliente, las personas también centradas en el proceso, entregas, entregas continuas del producto, en fin, ¿no? Entonces, mantenerse siempre en la senda del manifiesto ágil. Y por último, entonces, una recomendación de una tendencia que viene del Japón, que es el Shuhari, y que lo que busca es entonces como que aplicar el agilismo con tres momentos que van evolucionando en el tiempo. El Shu, que tiene que ver con aprendamos muy bien esto, apliquémoslo bajo el estándar, las normas, lo que definen las buenas prácticas, y una vez dominemos esto, en principio, ¿no es cierto? Somos aprendices y lo aplicamos tal cual como nos indican, pero después evolucionamos al JA, donde allí ya empezamos a tomar los aprendizajes del agilismo y darnos cuenta de nuestro entorno, de nuestro ambiente, y empezamos a hacer adaptaciones. Empezamos a hacer adaptaciones de esa agilidad a nosotros, nuestra cultura, a nuestra organización, nuestros equipos, y por lo tanto empezamos a darle una forma particular, ¿no? Empezamos a hacer que sea un traje más a la medida de la organización. Y finalmente entonces llegamos al RI, donde el RI tiene que ver con ya con más experiencia, con más conocimiento, entonces nos atrevemos a hacer innovaciones, nos atrevemos a definir buenas prácticas ya como más organizacionales, e incorporar diferentes herramientas y hacer entonces que la mejora continua en el proceso y la aplicación de las buenas prácticas de las metodologías ágiles realmente entonces sean un aporte y nos permitan ser mucho más productivos y más competitivos dentro de las organizaciones. Así que con eso entonces doy por terminada mi conferencia del día de hoy. Y entonces quedo abierto totalmente a las preguntas de ustedes. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por tu intervención. Estuvo muy, muy interesante todo lo que nos generaste hoy. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Ya que veo que no hay muchas preguntas, yo quisiera lanzar la primera pregunta como siempre y es, me llamó Bien. mucho la atención un poco lo que anunciaba sobre el tema del trabajo y como la cultura o digamos que las fronteras culturales como uno de los grandes desafíos no menores, ¿no? En ese sentido yo me imaginaba, bueno, ¿qué tan distante está un colombiano de trabajar en un entorno como Chile? ¿Qué tan distante estamos en Chile y Colombia de un entorno como el mexicano? ¿Qué tan distante es trabajar con países asiáticos, con chinos o con hindúes o con japoneses? ¿Y qué tan cercanos o distantes estaríamos de trabajar, por ejemplo, con europeos o norteamericanos? En tu experiencia y obviamente en la lectura que has tenido de todo este ejercicio particular. Sí, mira, bueno, yo creo que algo súper importante cuando hablamos de relacionarnos con equipos de otros países es el idioma, ¿no? Entonces, como bien tú planteas, trabajar con equipos de latinos, bueno, ya el hecho de manejar un mismo idioma nos libera un poco el estrés y la tensión, pero ahí juega un papel fundamental el tema cultural. Entonces, como te digo, por mi propia experiencia, cuando yo, cuando yo vine hace ya muchos años a estudiar y bueno, ya a quedarme a trabajar acá en Chile, dije, ya voy a un país latino y debería ser fácil. No, resulta que no. Resulta que en realidad tenemos diferencias culturales que son súper importantes
y que, bueno, en este caso en mío particular, al ser el extranjero, me tocó aprender de la cultura chilena, y para poder adaptarme y para poder incorporarme y no morir en el intento, ¿no? Porque efectivamente el tema cultural, si no se maneja correctamente, te genera un rechazo. Te genera un rechazo y el equipo que te recibe, si no se gestiona bien, tiende efectivamente a rechazarte y a hacerte a un lado y ahí la situación no se pone muy agradable. No es mi caso, no es mi caso. Yo soy súper agradecido de este país y me ha acogido muy bien. Pero se tiene ese efecto, ¿no? Y sí lo he visto. Cuando hay personas que no se adaptan a la cultura, realmente he visto salidas de personal de proyectos porque no supieron adaptarse a la cultura del equipo que los acoge. Así que eso es fundamental, el tema cultural. Eh, y he tenido experiencias, el año pasado, por ejemplo, tuve la experiencia perdón, de dirigir algunos equipos de estudiantes Chile con México, y en general todos funcionaron bastante bien, se acoplaron, se adaptaron, definieron los mecanismos de comunicación, los mecanismos de coordinación, se conocieron fortalezas, debilidades, distribuyeron las tareas. En realidad, en general, lo hicieron bastante bien. Pero también tuve casos de, por ahí un par de equipos que no hubo caso. No hubo caso y chocaron desde un principio culturalmente, los liderazgos no funcionaron, ahí los egos se activaron automáticamente y el equipo se fracturó y no hubo caso, por más que se intentó hacer conciliación, negociación, buenas prácticas, no hubo caso. El equipo se fracturó y finalmente se dividió y cada quien siguió por su camino. Entonces, efectivamente, el tema cultural es no menor y hay que saberlo manejar muy bien. Y si hablamos, bueno, ya con otras culturas, con otros idiomas, eh, ya hay culturas que son mucho más frías, no son tan, como tan cálidas y tan cercanos, como tan de piel como somos nosotros. No sé, los asiáticos tienen su forma muy particular de ser, los hindúes, bueno, los europeos, cada quien tiene su propia cultura y son mucho más fríos tal vez. Eh, lo que para algunos puede ser bueno, para otros no es bueno. Entonces, el tema cultural sí es muy complejo, y cuando uno es el que llega a un equipo distinto, a un equipo culturalmente distinto, el desafío es para uno, adaptarse así que ahí la estrategia es llegar, observar, analizar y poco a poco irse incorporando al equipo para no morir en el intento. Así que bueno, hay como de todo. Hay quienes saben adaptarse muy bien y hay quienes no se adaptan muy bien y es súper complicado, realmente es muy complicado. Llamó mucho la atención, como en ese mismo línea, un poco de que hay lenguajes comunes, ¿no? Las metodologías ágiles como un lenguaje común de trabajo, los mismos ideas de desarrollo como un lenguaje técnico similar, obviamente los procesos como un modelo de entendimiento de las fases entre los equipos y digamos que eso me pareció súper interesante, que desde la técnica, o sea, el unificar lenguajes técnicos, el unificar lenguajes metodológicos, el unificar lenguajes de carácter de procesos, eso alimenta y obviamente permite una interacción mucho más fluida, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eh, también digamos que, no sé si, por ejemplo, en esos entornos, digamos que llamamos los internacionales globales, los proyectos también tienen dimensiones de dificultad diferente o son similares, es decir, es diferente un proyecto que se mantenga en Bogotá, Colombia, a un proyecto transnacional que se arme con gente entre Corea, Estados Unidos y Chile. Es decir, ¿los proyectos cambian radicalmente o son exactamente los mismos tipos de proyectos, solamente que a menor o a mayor escala? Mira, yo creo que como proyecto como tal, como tipo de proyectos, yo creo que en este momento ya no hay mayores diferencias, excepto que el proyecto involucre algún tipo de conocimiento muy especializado, que solamente lo maneje cierto grupo o cierta área, o algún país tenga algún desarrollo más tecnológico en algún aspecto particular.
pero en desarrollo de productos digitales en general, mantenemos, mantenemos en este momento más o menos las mismas líneas, ¿no? Y lo veíamos en los diferentes barridos que hacía entre ofertas de empleo México, Chile, Colombia. Vemos que más o menos se mantiene como en la misma línea, ¿no? Por lo tanto, los proyectos en general en este momento son bastante estandarizados desde el punto de vista de desarrollo de productos digitales. Ya las diferencias estarían ya si involucramos algún tipo de sistema o algún tipo de hardware muy específico, o alguna tecnología que involucre alguna innovación o que se esté investigando. Ahí pueden haber, digamos, grandes diferencias. Por lo tanto, como proyecto en realidad no creo en lo estándar, ¿no? En lo estándar. Eh, y por lo tanto, ahí efectivamente es fundamental la definición organizacional de quien esté liderando el proyecto, tenga de los procesos y las herramientas que le dan soporte a estos procesos para lograr que efectivamente los equipos que puedan estar distribuidos geográficamente tengan, tengan mucho mayor capacidad de coordinación, comunicación, colaboración y que aporten realmente a los proyectos. Ahora, si un proyecto está desarrollado, no sé, solamente equipos que están distribuidos en Colombia, bueno, ahí puede ser mucho más fácil porque ya hay la barrera idiomática, la barrera cultural, no es tan alta, y si tenemos una buena definición de procesos, una buena homogenización y estandarización de los ambientes y los entornos de desarrollo, debería fluir bastante bien. Em, Así que como proyecto como tal, no. Yo creo que la diferencia está en, eh, bueno, si es un proyecto muy grande, claro, ahí ya es mucho más complicado, pero, pero dependería de eso, ¿no? De qué tan desafiante es el proyecto. Súper interesante, interesante, Juan Carlos. Juan Carlos, quiero hacerte la última pregunta, como siempre, tratando de desvelar el futuro, de desvelar un poco la perspectiva. ¿Cómo ves el futuro del trabajo remoto de estos equipos globales? ¿No? Hay gente que piensa, no, la cosa va a seguir local en los países, física y obviamente presencial. Hay otros que dicen, no, definitivamente esto va a cambiar, va a haber una ruptura del orden laboral, sobre todo en desarrollos digitales, y por lo tanto van a haber equipos internacionales en la mayoría de proyectos tecnológicos. ¿Tú cómo ves ese balance en el futuro cercano entre lo que va a ser el trabajo presencial y ese trabajo remoto específicamente para proyectos de desarrollo de software y proyectos digitales, ¿no? ¿Cómo crees que va a seguir avanzando esto? O si definitivamente se va a retornar gradualmente a un modelo más presencial, o definitivamente este será un sector que será claramente remoto y transnacional en su modelo de operación de las diferentes estructuras de desarrollo de software. Claro, mira, yo creo que, bueno, por un lado va a ir perfectamente, como tú lo mencionas, por sectores, ¿no? Yo creo que el sector nuestro, el sector de desarrollo de productos digitales y todo lo que tenga que ver con productos de software, definitivamente este modelo va a seguir y se va a seguir implementando, y las empresas le van a seguir sacando provecho, y las personas también. eh, Porque tiene ventajas para todas las partes, y eso quedó definitivamente demostrado con todas las decisiones organizacionales que tuvieron que tomar las empresas, y quienes estaban a cargo del liderazgo de las organizaciones. Entonces, muchas se dieron cuenta que pueden entregar sus oficinas, o no tener oficinas tan costosas o tan físicamente grandes, y que pueden tener sus equipos distribuidos geográficamente con buenas condiciones, ofrecerle mejores condiciones a las personas desde el punto de vista laboral. Las personas se dieron cuenta que tienen mejor calidad de vida, que si se organizan bien y tienen un buen enfoque de teletrabajo, de trabajo remoto, realmente la calidad de vida mejora. Acá en Chile, por ejemplo, mucha gente se fue a vivir a lugares muy bonitos, muy campestres, con una muy buena conectividad, y cambiaron su estilo de vida completamente.
Otros empezaron a trabajar con empresas de los Estados Unidos a ganar en dólares, a ganar el doble de lo que ganaban acá en Chile, particularmente programadores. Y yo creo que aquellas áreas que no tienen que ver directamente con producto digital, mira, yo creo que también se van a ir transformando por el avance sostenido de lo que es la industria 4.0. Entonces yo creo que el mundo laboral, tal cual como lo conocemos, el tema de la automatización, el tema de la robotización, el tema de la inteligencia artificial, así que yo creo que transformación digital más industria 4.0 efectivamente va a hacer que todo aquello que pueda ser automatizado, robotizado, eh, va a hacer que el trabajo en general cambie desde el punto de vista de lo físico, como lo conocemos, y particularmente aquellos trabajos donde está involucrada la creatividad de las personas, la generación de ideas, la co-creación, es lo que realmente se va a mantener en el tiempo con mucha fuerza. Y en ese sentido, entonces, el trabajo remoto en ese contexto particular de eh, trabajo o especialidades o profesiones que tengan que ver con la creatividad de las personas, bajo este esquema remoto realmente funciona muy bien, funciona perfecto. Y entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con muchos estudios y predicciones y pronósticos que indican que eh, el trabajo remoto y el desarrollo global de lo que sea que haya que desarrollar, obviamente software dentro de ese grupo, se va a mantener, se va a potenciar y yo creo que van a haber muchos desarrollos alrededor de cómo lograr cada vez ser más productivo y más competitivo en desarrollos globales, aprovechando todo el desarrollo tecnológico y que efectivamente la pandemia demostró que realmente con las herramientas adecuadas, la actitud adecuada de las personas, lo podemos hacer. Así que yo creo que el mundo realmente cambió y va a seguir en esa tendencia. Yo creo que ha sido un espacio súper interesante. Primero que todo, pues darte las gracias a ti por esa participación del día de hoy, por toda esa visión que nos trajiste sobre el tema de cómo funcionan estos desarrollos en entornos globales para que sean exitosos, obviamente, y superar esas barreras, sobre todo porque nuestros participantes, de alguna manera, yo creo que por naturaleza van a estar conectados con esa realidad. Y la manera en que se conecten, digamos que de una vez con ese entendimiento, así sean con empresas locales o nacionales, de una vez los va a conectar con esa realidad futura que va a generarse. Entonces, digamos que súper agradecido por tu participación. Veo que no tenemos más preguntas acá de los participantes. Entonces, pues nada, agradecerte a ti y a los participantes del día de hoy por todo ese interés y sobre todo por lo que nos brindaste el día de hoy. Súper agradecido y pues esperamos también tenerte aquí nuevamente en este espacio en los siguientes ciclos de formación con estas visiones internacionales sobre el tema de desarrollo de software y pues obviamente esa visión global que nos alimenta y que nos nutre este proceso de formación. Ya, claro que sí. Bueno, el agradecido soy yo por la invitación. Siempre es un agrado compartir y conversar todos estos temas con ustedes y con los participantes de Misión TIC, que me parece que, bueno, espero que después de todas las conferencias que hemos presentado con diferentes temas, se den cuenta que han tomado una gran decisión de ser partícipes de esta gran inversión del ministerio y bueno, del gran liderazgo que están desarrollando con ustedes en la Universidad del Bosque. Así que por mi parte, encantado y por supuesto feliz de volver nuevamente cuando ustedes lo consideren pertinente. Gracias, Juan Carlos. Entonces, feliz noche para todos.